El Señor les bendiga. Sí, se va escuchando de a poquito. Bueno, contento por supuesto de todo lo que significa estar en la presencia del Señor, ¿no? Como cada domingo hacemos. Y creo que vinimos todos con alguna necesidad en particular, ¿sí? Pero para eso el Señor nos convocó, porque tiene que charlar con vos. Quiere charlar conmigo, con cada uno de nosotros. Así que a partir de este momento, que sea el Espíritu Santo hablando, como decimos a veces, de corazón a corazón. Que el Espíritu Santo te habla a vos y me habla a mí. Y por eso vamos a pedir a través de esta oración de que si hay barreras, dificultades, si hay preocupaciones, distracciones, yo creo que lo más importante que podemos hacer es preparar nuestro corazón orando. ¿Qué les parece? Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, infinitas gracias te damos por que es un privilegio el estar reunidos en tu nombre, Señor, sabiendo que si estamos acá es que vos querés que estemos acá. Y si vamos a escuchar tu palabra es que tu palabra, Señor, producirá un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. Señor, necesitamos alimentar nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu. Necesitamos reconocer tu voz, tu corrección, tu palabra de ánimo y de aliento. Necesitamos, Señor, que todas aquellas cosas que son tormentos o preocupaciones se puedan ir a partir de este momento. Por eso, tomando la autoridad que nos diste en la cruz del Calvario, echamos fuera de este lugar todo espíritu contrario al tuyo, Señor, y declaramos libertad para tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es eficaz. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén hasta acá? Bueno, prepárese para descansar. El título de la palabra de hoy es Aprende a descansar. ¿Cuántos necesitan un curso de descanso? Parece mentira, uno dice descansar. Cuando nacemos, ¿no? Pujamos, hemos pujado cada uno de nosotros para salir y de repente lo que primero vemos de que el bebé, ¿no? Cuando nace, lo que primero quiere hacer es dormir y a veces queremos sacudirlo, despertarlo, decir duerme tanto, se sentirá mal. ¿Pero es por qué? Porque está como nacemos cansados, ¿sí es verdad? Salvo mi nieta, que de repente es la única que conozco que salió de la sala de parto y mi yerno la tiene a UPA y está con los ojos así, ¿no? Nosotros en mi época, mis hijos que ya son grandes, tardábamos una semana en saber qué color de ojos tenían, porque estaban durmiendo todo el tiempo, porque nacemos cansados. Pero ahora, me parece ya los niños están naciendo de una manera distinta, ya nacemos en conexión con un mundo. Pero ¿sabe una cosa? De eso vamos a tratar de aprender en esta mañana, más allá del mundo moderno, de la tecnología, de las actividades, aún del ministerio. Necesitamos aprender a... Yo lo necesito, por eso, Señor, primeramente me habló a mí para que dice aprende, aprende, aprende. Y a través de distintos pasajes bíblicos vamos a entender de que no es simplemente un deseo, sino que en realidad es un plan de Dios. Lo que primero yo, como siempre, no prendo la culpa la tengo yo, Ricky, tenés razón. Ahora sí, perdón, ¿eh? Sí. El Salmo 23, que creo que lo hemos aprendido todos, ¿no? ¿Sí? Uno dice, se convierte al Señor, y si no salve el Salmo 23, no se convirtió. Arrepentite y tiene que volver, porque es como que un salmo base, ¿no? Jehová, mi pastor, ¿cuántas cosas me faltarán? Nada. Pero ¿sabe algo importante que dice este salmo, no? Dice, nada me faltará, pero ¿qué más? En lugares de delicados pastos me habrá, ¿qué cosa? Descansar. Quiere decir de que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que Él nos va a llevar a un lugar de descanso. ¿Cuánto necesita un almohadón? Descansar espiritualmente, descansar en el alma, descansar en su mente porque está cansado con preocupaciones, descansar su cuerpo. ¿Sabe que no es algo que yo tengo que pedir o algo que tengo que buscar, sino es algo que tengo que lograr simplemente siguiendo ¿a quién? Al Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un pastor y un carnicero? El carnicero arría a las vacas ¿para qué? O a las ovejas para matarlas. Sin embargo, el Señor llama a sus ovejas ¿para qué? Para llevarlos a delicados pastos. Quiera Dios que en esta mañana, si hay ovejas cansadas, creo que hay pocas, pero bueno, si hay alguna oveja cansada por acá, que podamos simplemente escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos vino a decir en esta mañana, yo te voy a hacer descansar en delicados pastos. Dijo Jesús en Mateo 11:28. ¿Es también un mensaje lema ese? ¿Cuántos le han dicho a una persona que no conoce al Señor, estás preocupado? Mirá, dice Mateo que Jesús en un momento le habló a los discípulos y le dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué cosa? Trabajar.
Cansar más de lo que están. No, ¿qué va a hacer? Y sabe que nosotros se lo predicamos a otros, pero qué bueno que en esta mañana lo podamos predicar entre nosotros. Que podamos decir que el Señor me está diciendo, che, vení, ¿estás cansado? Mire, algo que me parece interesante entender. Si hay algo, decir conmigo algo, que te lleva al cansancio y ese cansancio no cambia durmiendo, es porque es un problema. Todo cansancio de alguna manera encuentra solución durmiendo. Y si estamos cansados, ¿es por qué? Porque necesitamos aprender a descansar. A descansar en Dios. Y Jesús dice, lleven mi yugo. No es que no tienen nada que hacer. No es que a partir de este momento van a vivir en una reposera. Pero que en realidad la carga que están llevando es pesada, porque es la de ustedes, la preocupación, los temores, las circunstancias adversas, la pérdida de control. Cuando vio con el control, ¿cuántos quieren tener el control de la vida? Y como este aparatito a veces uno apunta para el lado contrario, lo puedo usar como ejemplo. ¿Qué te parece, Ricky? ¿Sí? Que yo, ¿por qué no podía mover y tener el control? Porque estaba apuntando ¿para dónde? Para el otro lado. Y sabe que el Señor le estaba diciendo a los discípulos, lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy más humilde de corazón. Y algo que me pareció clave, hallaréis descanso para vuestra alma. El único que puede dar descanso al alma de un ser humano se llama Jesucristo. Hay personas que pueden descansar durmiendo, quizás yendo Este mensaje, mire, mientras estaba hoy poniendo, digo, ¿para quién es este mensaje? Este mensaje es para los que se fueron de vacaciones y hoy sienten como que nunca fueron de vacaciones. Este mensaje es para que los que llegaron con la lengua afuera hoy domingo se levantaron esta mañana y mañana se van a levantar como que no tuvieron fin de semana. Este mensaje es para aquellos que están cansados de preocupaciones, aquellos que están cansados de situaciones adversas en el trabajo, aquellos que están cansados de muchas veces aguantar a personas que tiene a su lado. Este mensaje es para aquellos que necesitan descansar en Dios. Yo sé que hay pocos acá, o hay muchos. ¿Cuántos hay así? Yo creo que nos involucra a todos. Este es un mensaje para aquellos que estamos cansados y que en realidad el Señor me promete algo. Me promete que voy a estar en delicados pastos. ¿De qué manera? Siguiéndolo a Él, encontrando el sentido a la vida conforme a su guía, pero también diciendo, Señor, yo estoy trabajado y cansado y necesito descansar. ¿Por qué? Porque a veces creemos que somos más fuertes que Dios. Pero fíjese lo que dice la palabra. Jesús mismo en un momento, ¿a cuánto le gusta este pasaje? A mí me encanta. También muchas veces me sirvió para predicarle a la gente que necesita de Dios y todavía no lo conoce. Y veo que su vida está pasando por tormentas. Y sabe que en este pasaje me centro muchas veces para decirle a esa gente, y quizás te lo puedo decir a vos, y me lo digo a mí mismo, el problema no es la tormenta, el problema es saber quién está arriba de mi barco. Y sabe una cosa, los discípulos estaban pasando por una tormenta y Jesús de alguna manera, cansado de haber estado orando y ministrando durante mucho tiempo, estaba dormido en medio de la tormenta. Diga conmigo, ¿qué cosa? En medio y a pesar de la tormenta. Diga conmigo, a pesar de la tormenta. No es que estaba descansando porque estaba en un yate y que de alguna manera el clima estaba perfecto, sino que a pesar de la tormenta. Y uno podría decir lo mismo que decían los discípulos: Señor, ¿no tienes en cuenta que perecemos? ¿Cómo puede ser que te quedes dormido en semejante situación? Y Jesús no estaba dormido, estaba enseñando algo durmiendo. Hola. ¿Por qué? Porque Él estaba diciendo y enseñando, hermano, a pesar de la tormenta, en medio de la tormenta, aprendí a descansar en Dios. Él no estaba durmiendo, estaba enseñando para que podamos hoy en día. Yo no estoy arriba de un barco, no estoy en medio de un mar, no estoy en medio de una situación como lo que los discípulos tenían, pero en medio de mi situación tengo que aprender a descansar en Jesús, porque Él de alguna manera me lo enseñó. Él se cansaba por su actividad, pero también en esa necesidad de descanso, Él confiaba plenamente en su Padre. Quiera Dios que en esta mañana podamos, quizás en esta noche, cuando lleguemos a nuestra casa y vayamos a dormir, podamos tener ese pensamiento: Señor, yo quiero descansar como vos descansaste a pesar de la dificultad. Es natural cansarse, es natural que
muchas veces las situaciones están por encima de nuestras fuerzas o capacidades, pero lo necesario para esto es, como decía Jesús, hallar descanso para nuestra alma. Y yo la tengo con apuntar por aquel lado. Dice así, otro pasaje interesante en el cual Jesús estaba cansado de caminar, de predicar, de tener que enfrentar muchas veces el desafío de los fariseos que muchas veces lo juzgaban, la incredulidad de la gente, las personas que venían y lo hostigaban permanentemente. Él estaba cansado y en un momento, cuando estaba cansado, ¿qué hizo? Se sentó. ¿Y qué hizo? Junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Es el pasaje de la mujer samaritana. Y mire, preste atención, porque a mí, si hay libros importantes en la Biblia, por supuesto, mi libro más importante es la Biblia. Pero a lo largo de mi vida en el Señor, he descubierto que hay ciertos libros que me han inspirado a cosas que todavía me siguen inspirando, a pesar de que lo he leído hace muchos años. Hay un libro que se llama Sentaos, Paraos y Andad Firme. ¿De quién es? A ver, aquellos que lo conocen. De Watchman Nee. Un hombre que yo leía su biografía, tuvo gravísimos problemas. Se convirtió al Señor antes de que el comunismo llegara a todo China. En China nació en 1903 y siendo adolescente se convirtió al Señor, pero con un impacto espiritual muy grande. Y él en su vida tuvo grandes conflictos, problemas, porque predicó la palabra, levantó como 700 iglesias, pero cuando vino el comunismo lo metió preso por su fe cristiana y murió en la cárcel. Pero sin embargo él, en esa situación de adversidad, escribió un libro que es inspirador y que sigue inspirando a mucha gente, que habla específicamente y revela enseñanzas con respecto a Efesios. Y es lo que dice de que todo comienza sentados en lugares celestiales juntamente con Dios. Que después no tenemos que vivir sentados. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabe por qué usted está sentado en este momento en una cómoda silla? Porque necesita estar descansado para poder oír la voz de Dios. Y para que a través de este aparente descanso físico, usted salga de acá y comience a ¿qué? A andar. A andar en el Espíritu. A andar en el camino del Señor. Andar enfrentando desafíos y propuestas nuevas, sabiendo de que no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero todo comienza, ¿de qué manera? Descansando. Diga conmigo, ¿de qué manera comienza todo? Primero me tengo que sentar con Dios, descansar en Dios, y a partir de eso, dice este libro de Efesios, me puedo parar para comenzar a andar. Y a través de ese andar, vivir la vida que en este mundo tenemos que vivir. Por eso, qué importante la preparación de este tiempo para este año que comienza a nivel ministerial. ¿Sí? El pastor hablaba de la reunión de líderes, hablaba de los ayunos y la oración, hablaba de prepararnos para la batalla. Pero todo este preparativo lo que requiere entender de que no es una actividad más, sino que este preparativo es para poder sentarnos, como dice Efesios, en lugares celestiales juntamente con Jesús. Ese es nuestro lugar de descanso. ¿Cuántos me van entendiendo hasta acá? No es en práctica de una religión, no es simplemente en una fuerza de voluntad, sino que descansar en Dios es decir, Señor, yo me siento contigo en lugares celestiales, porque a partir de ese momento puedo oír tu voz, puedo escuchar tu voluntad, puedo poder separar lo que es mío y lo que no es mío, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero porque viene lo tercero, diga conmigo y decirle al que está a tu lado, anda firme. Perdón, no es andar, estar firmes. ¿Y sabes? Se lo traduzco en el porteño. Quédate quieto, pero quédate firme. ¿Por qué? Porque tenemos luchas contra principados y potestades de maldad que quieren venir como león rugiente buscando ¿qué? ¿A quién? Devorar. Entonces nosotros muchas veces queremos enfrentar al enemigo, pero primero no hemos descansado en Dios. Y el enemigo muchas veces utiliza nuestro cansancio para cambiar el plan de Dios. Y un ejemplo que no lo voy a poner, lo tengo aquí para que usted lo lea en Génesis. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Esaú, ¿sí? Y de su hermano Jacob? ¿Se acuerdan de esa historia? Yo quiero que la lean. ¿Cuántos me van a hacer este favorcito de leer Génesis en esta semana y leer la historia de Esaú? ¿Por qué? Porque ¿qué me puede producir el cansancio? Y sabe una cosa, el médico, si usted va al cansancio, le va a decir, mire, si usted tiene tal síntoma, seguramente es porque tiene un cansancio, es el diagnóstico. ¿Sabe qué le va a decir el médico? Usted tiene que hacer esto. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ese sería síntoma, diagnóstico,
tratamiento. Lo que vamos a ver ahora es el ejemplo de qué puede pasar cuando un creyente está cansado. Dice la palabra de que Esaú era el predilecto de su padre Isaac. ¿Por qué? Porque a Isaac seguramente le gustaba comer buenos asaditos, y entonces Esaú era un gran cazador. Iba y venía trayendo los animales que cazaba. Sin embargo, dice la palabra que Jacob, su hermano, era un vivo bárbaro. Se quedaba en la casa y cocinaba, ¿sí? Hacía los quehaceres hogareños y era el predilecto de la mamá. Pero en un momento, esa diferencia entre hermanos tiene su punto cúlmine, porque dice de que viene Esaú totalmente apesadumbrado, cansado de tanto correr y quizás ir a cazar esos animales. Y llega un momento que lo ve a su hermano, entra y tiene tanta hambre que le dice: la verdad que necesito comer, dame un poco de este potaje, de este guiso que de alguna manera me haga bien para poder recuperar mi fuerza, porque no doy más. Diríamos en castellano, ¿le parece bien? Bueno, en porteño, estoy podrido. ¿Vos dijiste eso alguna vez? No, nunca te pasó, estoy podrido de esta situación. Yo lo uso mucho, ¿sabes? Y como dice mi yerno, que estoy siempre, no sé, ¿lo hace usted también? Es un gesto, bueno, cuando dice: ay, ¿cómo puede ser que me pase eso? ¿Cómo puede ser esta situación? ¿Sabe cómo estaba Esaú? Estaba enojado, enojadísimo. ¿Por qué? Porque no sé si las cosas le iban mal, pero estaba cansado. Importante, ¿por qué te digo el problema de estar cansado? Porque el enemigo viene muchas veces en el momento de cansancio. ¿Para qué? Para taladrar nuestra cabeza, para debilitar nuestra fe, para hacernos confundir. Y Esaú dice que en ese momento estaba tan cansado que le dijo en un momento: dame de comer. ¿Y qué hace Jacob? Dice: bueno, yo te voy a dar de comer, te voy a dar el plato que vos quieras, lo que vos quieras, a cambio de una cosa. ¿Cuál es lo que le pidió? ¿Se acuerda? La primogenitura. Y entonces Esaú en ese momento, ¿cómo estaba? Enojado, estaba cansado, estaba podrido, ¿sí o no? Y le dice: pero ¿para qué quiero la primogenitura? Mira, te la regalo. Si en total me voy a morir, estoy con tanta bronca que me moriría ahora mismo. Entonces dame el plato de lenteja y ya está, te firmo la primogenitura. Perdió Esaú en ese momento la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Y uno dice: bueno, la herencia, es dinero. Sí, la autoridad espiritual. A partir de ese momento ya no era el mismo Esaú que entró. ¿Por qué? Porque estaba cansado y enojado. Y a través de su acción con enojo, inevitablemente perdió la posición que Dios le había dado. ¿Me vas entendiendo hasta acá? Y sabe una cosa, ¿por qué le digo que yo me lo predico a mí? Porque cuando yo estoy cansado, me enojo. Me pongo fastidioso como los chicos. ¿Cuántos son así? A ver, diga la verdad. Y me pongo a hacer berrinche delante de Dios. Y llego a casa y le digo a mi señora: no hay pan. ¿Sí? Y ella no está acostumbrada a comprar pan porque es una... Y yo tengo eso, ¿no? Que si entro a casa y lo que primero pregunto es si hay pan. Y cuando no hay pan, ¿qué hago? Porque estoy cansado. ¿Qué hago? Me enojo. Y uno dice: pero es una pavada. Pero lo que veo es que el cansancio me lleva a lo peor de mí. El cansancio me lleva a lo peor de mí. Quiera Dios que en esta mañana podamos entender: Señor, ¿cuántas veces he vendido mi primogenitura? Me diste la unción del Espíritu, me diste una autoridad ministerial, me diste una posición dentro de mi familia, pero el cansancio me llevó a tomar malas decisiones, el cansancio me llevó a mostrarme agresivamente, el cansancio me llevó a desestimar lo que tengo por valorar lo que me falta. Estamos en una sociedad donde siempre miramos lo que no tenemos, ni disfrutamos o valoramos lo que sí tenemos. Y el cansancio es un elemento muy importante para eso. Pero ¿por qué el Señor nos trajo en esta mañana? Porque decir verdaderamente venir a la presencia del Señor es lo que te permite y me permite, es el único que puede darte el verdadero descanso. Porque en realidad lo veíamos recién en el pasaje de Jesús. Jesús estaba descansando en una barca, pero yendo a ministrar. No es que no hacía nada, ¿me está entendiendo la diferencia? No es que Jesús, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, sentado en el pozo, dejó de hacer porque estaba cansado, sino que Él administraba. Diga conmigo la palabra, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que tenía que hacer Adán y Eva en el huerto del Edén? Administrar lo que Dios le había dado. Tu salud, tu tiempo, tus fuerzas, tus talentos, las capacidades que Dios te dio, no son tuyas. Es algo que Dios te dio, ¿para qué? Para que lo administres. Y a través de esa administración no es no hacer nada. Decí conmigo, no es no hacer nada, no es vivir en una reposera, no es decir a todo que no. No es decir, bueno, yo estoy muy ocupado. Es decir, Señor, verdaderamente quiero hacer las cosas, pero con descanso. Que mi vida sea efectiva en el lugar donde estoy, en la manera que vos me lo pidas. Señor, que verdaderamente voy a gastar mis fuerzas, no discutiendo,
ni invirtiendo tiempo en viendo las cosas que no son, o quejándome por las cosas que me faltan. Voy a invertir tiempo, Señor, en encontrar soluciones y no problemas. Hola. Voy a invertir tiempo en buscar personas que me edifican y no culpables. Voy a invertir tiempo en aprender más de la palabra y menos de lo que el mundo me enseña. ¿Me va entendiendo? Y eso es administrar. Fíjate que si vos pasás todo el día leyendo el diario, no sé, el Crónica o el Clarín o el que sea, mirando la televisión, TN o el que sea, te vas a cansar espiritualmente. Tu alma se va a cansar. Pero cuando vos vas al Salmo 23 y todos los salmos, Salmo 18, el Salmo 14, ¿cuántos salmos que están hablando de la confianza que podemos tener en Dios? ¿Y qué efecto produce? Y uno dice, terminé de orar, terminé de leer la palabra y el problema sigue estando. Pero yo ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque aprendí ¿a qué cosa? A descansar en el Señor. Y es entonces donde esto me parece que nos está llevando a un tiempo nuevo. Decir, de renovación, de decir, Señor, no vamos a partir de lo que vamos a hacer, sino que estamos descansando en tu presencia, sabiendo que lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando y lo que vamos a construir a través de este año va a ser con esfuerzo, va a ser con trabajo, va a ser con mucha dedicación de tiempo, porque queremos conquistar el mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero no a partir del trabajo, sino primeramente a partir de estar descansando en vos. Sabiendo que lo que vos hacés, solo vos lo podés hacer. Y que en realidad la función que a mí me toca simplemente es ser un instrumento en tus manos para que otros conozcan al Dios que yo he conocido. Y que simplemente el instrumento no hace nada más que dejarse llevar por la mano de aquel que lo instrumenta. ¿Me está entendiendo? Es simplemente eso, no es no hacer nada. Yo pongo siempre un ejemplo que parece chistoso, pero para mí importante. En la orquesta, si de repente hay cantidad de instrumentos, ¿a cuánto les gustaría hacer violín? A ver, violín, saxo, no sé, trompeta, trombón, violonchelo. ¿A cuántos les gustaría hacer triángulo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren hacer triángulo? A ver, los del fondo. El triángulo, ¿ves? Es el triángulo que usábamos de chico, ¿no? Para hacer los coritos en el colegio. ¿A cuánto le gustaría hacer triángulo? No, pero ¿sabe una cosa? Ese triángulo en un momento de la sinfonía tiene que ser ejecutado. Y el director simplemente le muestra con su seña, con la batuta, le dice ahora. Y ese triángulo empieza a sonar. ¿Por qué? Porque tiene una función que cumplir. Distinta a la del otro, pero tiene una función que cumplir. En el momento justo tiene que estar preparado. Ahora escuche bien, si está cansado este hombre con el triángulo, si de repente se queda dormido en medio de la sinfonía, si de repente dice, no, la verdad que este trabajo para mí no es lo que yo quisiera estar tocando el violín, ¿sabe una cosa? Nunca podría lograr el propósito por el cual Dios lo llamó. Quiera Dios en esta mañana que vos y yo podamos entender de que Dios nos llamó, pero nos sacó del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo, para poder llevarnos a delicados pastos. La gente del mundo que queremos alcanzar necesita a cristianos que disfruten del evangelio que está viviendo, que pueda decirle con gozo y alegría, Jehová es mi pastor, nada me faltará, que Él me hará llevar en delicados pastos. La gente ya sabe lo que es trabajo, ya sabe lo que es esfuerzo, ya sabe lo que es sufrimiento. Nosotros tenemos que vivir primeramente y luego predicar un Cristo que le dará descanso a sus almas. Por eso yo decía, Señor, ¿cuál es el mensaje central que vos querés darnos en esta mañana? Y si me ayudan con el último pasaje que está en Isaías, y sigo apuntando para atrás, bueno, ya me van a tener paciencia. Isaías 35:3. Yo decía, Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué tengo que venir acá? ¿Por qué el pastor me pidió que compartiera la palabra en esta mañana? Y el Señor me decía, mira, tenés que fortalecer manos cansadas. ¿Hay alguna mano cansada? No la levante por ahora. Pero cuando hablamos de manos cansadas, no es alguien que tiene callo en las manos, sino aquel que quizás no tenía ni fuerzas para levantarlas en este momento. Acuérdese de Moisés, cuando estaba allá luchando el pueblo de Israel, y sus manos, ¿cómo estaban? Cansadas. Y de repente hubo alguien que vino del lado, un Ur y un Aarón del otro lado, y le levantaron las manos, y mientras las manos de Moisés eran levantadas, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Ganaba la batalla. Y cuando el cansancio era más fuerte y las manos se bajaban, ¿y qué pasaba? Perdía la batalla. Quiera Dios que en esta mañana sintamos eso mismo como iglesia. Que vos y yo podamos en esta mañana fortalecer nuestras manos cansadas.
Que mi hermano y mi hermana, que vos y yo podamos unirnos en el Espíritu para levantar nuestras manos, que aún cansadas el Señor nos llevará a descansar, a firmar las rodillas endebles. Cuando muchas veces temblamos, no nos dio Dios un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Atenti con eso. A veces temblamos por las situaciones que nos están pasando y viviendo, por las circunstancias. Y en realidad Dios nos dice, no tengas miedo, no temas. Lo sigue diciendo, porque aquí vuestro Dios viene con tribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo lo creo. Y como lo creo, lo espero. Nadie espera lo que no cree. Yo espero que el Señor me fortalezca en esta mañana. Yo creo que el Señor en esta mañana puede traer descanso a mi alma. Yo creo que en el Señor puedo tener delicados pastos espirituales donde puedo descansar. Yo creo que el Señor de alguna manera en medio de la tormenta me va a permitir descansar y dormir sabiendo que recuperaré mi espíritu a pesar de la dificultad. Yo creo que tengo que estar cansado por el camino que he transitado, pero si me descanso en Dios, el Señor me dará el manantial de agua que satisfacerá toda mi alma. Y es entonces que me gustaría que terminemos con esto. ¿Sabe? Vamos a cantar nuevamente la última canción. Creo que la última fue, Walter, ¿sí? Y escuche bien porque yo no la conocía. Walter me pasó la letra para que la pudiera más o menos entender e interpretar. Pero escuche bien, présteme atención un minuto más. En esta canción primeramente habla como si Dios te estuviera hablando a vos y a mí. Y dice, invócame. ¿Sí? Entonces lo que esta canción está diciendo, lo que Dios te está diciendo. No sé, el escritor la escribió, me imagino y espero y anhelo que haya sido guiado por el Espíritu Santo. Y entonces la primera parte de esta canción está hablando como que Dios te está llamando a que le invoques. Dios te está llamando a que confíes en Él. Y que Dios te está llamando para que puedas en esta mañana descansar en Él. La segunda parte de la canción es como que una persona te está alentando. Y está cumpliendo el pasaje que recién teníamos de Isaías. Te está diciendo, fortalecete. Pero sabes que en esa canción está Dios, está la persona que te anima. Pero después, ¿quién está? Estás vos y yo. ¿Qué digo con lo que Dios me dice? ¿Qué hago con el buen deseo que los hermanos están teniendo cuando escribieron esa canción y me animan a creer a pesar de la dificultad? A esperar a pesar del tiempo que pasó. A soportar en una medida que quizás está muy por encima de lo que yo podría soportar. ¿Qué hago? Yo creo que ahí viene esta parte que me parece que es la más interesante. ¿Qué hago con este mensaje? ¿Qué hago con esta palabra? ¿Qué hago con esto que aprendí? ¿Cómo puedo hacer que verdaderamente esto que es un deseo de Dios, un mensaje en su palabra, termine siendo parte de mi vida? Por eso yo quisiera que cierres tus ojos. Vamos a empezar simplemente escuchando la letra de esta canción. Luego nos vamos a poner todos de pie y cantarla juntos. Y por último vamos a dejar que aquí se haga un altar, porque Jesús te está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y ¿sabes lo que primero yo te decía que hace el médico? Es ver tus síntomas. El Señor conoce que estás cansado, sabe exactamente la situación que te está llevando a este cansancio, que no lo podés recuperar durmiendo por la noche, ni con unas vacaciones o con un fin de semana. El Señor lo sabe. Pero el Señor te está diciendo, vení, pero primeramente tenés que reconocer que necesitas ayuda. Que el síntoma que estás teniendo te está dando un diagnóstico. Estás cansado y a veces estás malhumorado. Y cuando estás cansado, tomás de alguna manera malas decisiones. Y estás como aquel que cansado maneja un camión en medio de la ruta y estás al borde del precipicio. Como aquel cansado que quizás está trabajando en su trabajo y puede en cualquier momento tener un accidente. Y el Señor no te lo dice para que te atemorices o me atemorices, sino que el Señor te lo dice ¿para qué? Para que descanses. Y lo que de alguna manera logra eso también es que cuando vos y yo identificamos y decimos, Señor, verdaderamente necesito tu descanso, Señor, necesito verdaderamente recuperar mis fuerzas, entonces el Señor te va a dar el tratamiento justo. De orar más, de buscar en el Espíritu más, de alabar más, de buscarte con hermanos que te edifiquen cada vez más. Y te vas a dar cuenta de que es mucho más fácil de lo que nos imaginamos cuando descansamos y aprendemos a descansar en Dios. Por eso cerrá tus ojos, inclina tu rostro y los chicos nos van a estar ayudando cantando esta canción.
Y luego vamos a estar ministrando otra vez de ella. Invócame y te responderé. Confía, descansa tu corazón. Yo sé muy bien lo que pienso de ti. Espera y te daré lo mejor. Las olas más fuertes del mar con mi voz se pueden calmar. Todo eso te dice Dios. Él es el Señor que te sana. Él es el Señor. Él es Altísimo Rey, tu Dios, que cuida de ti y nunca te abandonará. Con toda tu fe en su nombre y comprobarás su verdad, pues tu oración Él ya recibió y te responderá con poder. Vamos a volver a cantar y escuchar lo que Dios te dice y me dice en esta mañana. Invócame y te responderé. Confía, Descansa. descansa en tu corazón. Yo sé muy bien lo que pienso de ti. Espera y te daré Lo mejor. Las olas más fuertes del mar, Ninguna de ellas podrá hundirte. contigo se pueden calmar. Es del Señor que Ponete de pie, vamos a adorar al Señor en esta mañana. Altísimo Rey, tu Dios, Quien cuida de ti y nunca te abandonará. y nunca te abandonará. Con toda tu fe en su nombre, Con toda tu fe en su nombre. y comprobarás su verdad, pues tu oración Él ya recibió y te responderá con poder. Mientras sigue esta melodía, yo quisiera que cierres tus ojos en esta mañana y los pastores vamos a estar aquí delante, orando por todos aquellos que sienten que están trabajados y cansados y que necesitan descansar. Por eso quizás vos estás en la posibilidad y el privilegio de poder orar por otros. Pero si estás en verdadera necesidad de descanso por problemas en tu familia, en tu hogar, en tu salud, en tu economía, mientras seguimos cantando, vení aquí adelante y vamos a estar orando como cuerpo, como iglesia, como familia. Y los que se quedan en su lugar extenderán sus manos hacia aquí delante, porque lo que hoy no te pasa a vos quizás te pueda pasar mañana, pero el orar por otro hoy te hará sentir bien y sentir la importancia de descanso en Dios. Aquellos que quieren venir, pasen aquí delante y vamos a estar orando. Él es el Señor que te sana, Altísimo Rey, tu Dios, que cuida de ti y nunca te abandonará.